Yo hace un año y medio atrás publiqué en español un texto que se llama Los usos y abusos de la memoria de María Elena Moyano, y un poco vengo a presentar este trabajo aquí hoy día para compartir con ustedes cómo yo veo se ha ido construyendo ciertas imágenes de María Elena Moyano por diversos sectores y con fines muy particulares. Primero quisiera mencionar cómo eso se fue dando inmediatamente luego del asesinato de María Elena. Primero quiero mencionar cómo Sendero Luminoso construyó cierta imagen de María Elena Moyano, pero sobre todo cómo el Estado, particularmente el fujimorismo, se fue construyendo una imagen de María Elena Moyano, en particular como una víctima, solamente como una víctima del terrorismo, apartando de la historia, las creencias de María Elena, la práctica política de María Elena, su militancia en la izquierda, como un elemento en la lucha contra subversiva. Y voy a presentar algunos elementos para ayudarnos a entender cómo se fue dando ese discurso desde el Estado luego de la muerte de María Elena. Una memoria, pienso yo, que es una memoria unidimensional de su personaje y de su vida. Luego voy a presentar un poco sobre cómo, particularmente después de 2000-2001, con la transición, con la huida de Fujimori del país y la transición a la democracia en el Perú, se va abriendo el espacio político y se va disputando ese imaginario que se fue construyendo desde el Estado sobre María Elena Moyano. Obviamente eso corresponde a actuaciones, publicaciones que se fue dando durante los años 90, pero toma particular fuerza después de la transición y sobre todo con la creación de la Comisión de la Verdad, cuando se va creando un espacio de memoria en el Perú y de retar esos viejos discursos, un poco esa historia oficial, que es a partir de 2007, cuando Alberto Fujimori es extraditado al Perú y llevado a juicio. En ese contexto, nuevamente se vuelve a discutir la cuestión del gobierno de Fujimori, el tema de los derechos humanos durante su gobierno, y en ese discurso, en todo ese debate, la imagen de María Elena Moyano vuelve nuevamente al centro del debate. Irónicamente, quien lleva a su hermana inicialmente, quien lleva a María Elena al debate en ese contexto es, irónicamente, su hermana, Marta Moyano, que en ese momento fue congresista por el fujimorismo. Y voy a explicarles cómo eso se fue dando y qué efectos tuvo, según mi punto de vista. La violencia política en Lima comienza a crecer y, preocupada por el avance de Sendero Luminoso en Lima y en Villa El Salvador en particular, María Elena obviamente se convierte en una de las críticas más importantes contra el Sendero Luminoso. Creo que es importante establecer al inicio de la presentación de que María Elena no solamente fue crítica de Sendero Luminoso, sino también criticó muy duramente al Estado peruano por la práctica de graves violaciones a los derechos humanos que cometió durante la lucha contra Sendero Luminoso. Eso incluye masacres, ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada de personas y detenciones arbitrarias. En ese contexto, María Elena también criticaba las medidas de austeridad, tanto del gobierno de Alan García como del gobierno de Alberto Fujimori. Criticó muy duramente el Fujichop de 90 y la oposición de un modelo económico neoliberal. ¿Por qué? Porque para María Elena la pobreza y la desigualdad eran las causas de fondo de la violencia política. Entonces, recordarán que en el año, creo que fue 91, ella junta con otras dirigentes sociales organiza una marcha y el ley que no solamente la violencia se da con armas, sino también con la política neoliberal del fujimorismo. A partir de 89 y 90, Sendero lanza un ataque
especialmente las organizaciones de mujeres, atacan a María Elena directamente y otros dirigentes también en el periódico que se llamaba El Diario. Atacaban a María Elena como revisionista, que traicionaba la revolución. Atacaron a las Ecomumes diciendo que solo ofrecía paliativos a los pobres y que socavaba la revolución. En agosto de 91, Sendero asesina por primera vez una mujer dirigente, Juana López, del Vaso de Leche del Callao. El mes siguiente hay una bomba, se pone una bomba en el local de Ecomumes, que supuestamente habría sido luminoso, aunque ellos lo niegan. Unos meses después, en diciembre, atenta contra M. Hilario, la presidenta de la Comisión Nacional de Comedores Populares. Frente a esa ola de violencia contra las mujeres dirigentes y la expansión de Sendero en Villa Salvador, María Elena convocó una marcha por la paz el día 14 de febrero de 1992, el mismo día que Sendero convocó un paro armado. El día siguiente, ella es asesinada por un pelotón de aniquilamiento del Sendero Luminoso. Y como todos sabemos, en un brutal despliegue de violencia, luego de matarla, detonan dinamita sobre su cuerpo. Y aquí en la presentación, lástima que no lo pueden ver, tengo unas fotos hermosas del día del funeral. Luego del asesinato de María Elena y en el contexto de una lucha por conquistar como los corazones y los mentes de los sectores urbanos marginales, tanto de parte de Sendero Luminoso como del Estado, se libra una batalla muy intensa sobre el significado de la vida y la muerte de María Elena. Por un lado, Sendero trata de construir una imagen de María Elena como una dirigente corrupta que mereció la sanción ejemplar, según ellos lo llaman, del partido. A la vez, el Estado peruano presenta a María Elena Moyano como un ejemplo del pueblo que repudiaba a Sendero Luminoso y trata de establecer un vínculo directo entre María Elena Moyano y el Estado peruano en la lucha contra la subversión. Entonces, en la presentación, ahí tengo una cita directa del diario de Sendero Luminoso y lo voy a leer. Es una cita de Sendero. ¿Fue la madre coraje del régimen una activista honesta que ayudaba a la autoorganización de las masas? No. Moyano estaba trabajando abiertamente para transformar las organizaciones de caridad y autoayuda del pueblo en redes de informantes y escuadrones de la muerte armados. O sea, Sendero trata de construir una imagen y así justificar su asesinato al decir que ella había colaborado con el Estado, que fue miembro de la izquierda revisionista, que era enemigo de la revolución. Y ahí tengo un clip, no lo pueden ver, pero es un clip de un artículo que escribe Sendero Luminoso detallando los supuestos crímenes de María Elena Moyano. He dicho sea de paso, cuando a mí me tocó entrevistar una alta dirigente de Sendero Luminoso en la cárcel de mujeres, ella afirmó que estaba correcta la decisión de matar a María Elena Moyano. Eso fue en el año 2002. Estaban de acuerdo de que tendrían que haberla matado. O sea que la mentalidad de Sendero en este tema no ha cambiado. Siguen justificando su asesinato. Por otro lado, luego de la muerte de María Elena, el Estado y bueno, también la prensa afín al gobierno levanta la imagen de María Elena como una dirigente barrial que rechazó y denunció la violencia de Sendero como una manera de demostrar que el pueblo repudia a Sendero y así justificar su política contrainsurgente y la construcción autoritaria del poder. O sea, después de que María Elena es asesinada, el Estado comienza una imagen de ella como víctima, únicamente como víctima. De esa manera busca apropiarse de su imagen y crear una visión, lo que yo considero que es una visión unidimensional de María Elena, hablando de ella únicamente como una víctima de Sendero Luminoso y silenciando, dejando a un costado sus principios de izquierda, su práctica, su militancia de izquierda. Toda esa parte de la historia lo arregla. Lo único que ellos quieren destacar, que el Estado quiere destacar, es su rechazo al terrorismo. Obviamente también
silencian el hecho de que María Elena Moyano había sido muy crítica al gobierno de Fujimori, sobre todo por su política económica. Y no olvidemos que muy poco después de que asesina a María Elena Moyano, Fujimori declara el autogolpe del 5 de abril. Yo creo que hay una relación muy directa ahí. Yo quisiera hacer un par de citas para explicarles mejor cómo se fue creando esta imagen desde el Estado. Este primer cita es del mismo Alberto Fujimori en su mensaje en La Nación el 28 de julio de 1992, unos meses nada más del asesinato de María Elena. Él dice: Sendero Luminoso está alejándose de la sociedad y el pueblo los está rechazando cada vez más. El cobarde asesinato de la señora Moyano solo puede explicarse por la falta de coherencia de los terroristas. Su error ha generado la resistencia organizada de la población de Villa Salvador, el pueblo al cual Sendero Luminoso quiere someter con brutales asesinatos. O sea, claramente busca hacer una conexión entre el asesinato de María Elena y el Estado como la legitimidad de la actuación del Estado. El general Nicolás Hermosa Ríos, en ese momento el comandante en general de las Fuerzas Armadas, dijo que María Elena era, entre comillas, una de las mejores generales en la guerra contra la subversión. Eso fue en el 92. Jaime Yoshiyama, en ese momento presidente del Congreso Constituyente Democrático, al final del año 92, dijo, inaugurando el Congreso: no podemos olvidar los ejemplos trazados por líderes populares como María Elena Moyano, a quien no se podía intimidar. Esos líderes no fueron intimidados por la violencia del genocidio del terrorismo. O sea, esos son algunos ejemplos nomás como altos miembros del gobierno de Fujimori, desde militares hasta el presidente del Congreso, fueron invocando la imagen de María Elena para legitimar el Estado y la lucha contra la subversión, en un momento que todavía es muy fuerte, donde no habían capturado a Guzmán y la lucha contra el terror sigue dándose. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú data del año 2006, el artículo, pero es un artículo de las Fuerzas Armadas diciendo: la muerte de la Madre Coraje permanece en la historia de la lucha civil contra el terrorismo. O sea, las Fuerzas Armadas mismas tienen una página dedicada a la memoria de María Elena Moyano. Fíjense. Bueno, ahora quiero separarme un poco de ese discurso a enfocarme en cómo se fue retando esas imágenes, esas construcciones de María Elena como simplemente una víctima y un supuesto aliado del Estado en la lucha contra el terrorismo. La CBR fue un espacio muy importante para eso, la Comisión de la Verdad y Reconciliación, pero no solo eso. Desde el momento de la muerte de María Elena hubo intentos de rescatar su memoria, pero había poco espacio. Uno de los intentos más importantes, ahí tengo una foto de la carátula del libro en la presentación, que lamentablemente no pueden ver, es el libro que presenta precisamente Diana Miroslave sobre la autobiografía de María Elena, que junta entrevistas con María Elena, varios escritos de María Elena, algunas fotos, y trata de ponerle en su dimensión real la vida de esta mujer tan valiosa. Pero es a partir de 2000-2001 que hay una apertura en el sistema político con el retorno a la democracia, en donde hay mucho más espacio para tratar de romper el discurso oficial, la imagen que se había construido desde el Estado, para retar justamente esa imagen unidimensional de María Elena únicamente como víctima, ¿no es cierto? Bueno, ahí en la presentación tengo varias imágenes de ejemplos de eso, desde monumentos a María Elena en el mismo Villa Salvador, el monumento de ella que queda enfrente de la nube, el busto de ella en el cementerio, que es muy bonito. Ahora han arreglado el cementerio para que todas las víctimas durante la época de violencia están juntos en el cementerio. Ahí está no solamente María Elena Moyano, sino también Rolando Galindo, la pareja Pantigosa, y una cruz con nombres de varias víctimas de
la violencia política que eran pobladores de Villa El Salvador. También hubo una película en el año 98 realizada por Francisco Durán que se llamaba Coraje. Fue hecho en 1998 y la película es muy interesante porque resalta el trabajo comunal de María Elena, su labor con las organizaciones de mujeres en Villa El Salvador y otros lugares en Lima. Trata de ponerle más en su dimensión humana, explicar la tragedia que sucedió cuando la matan, su enfrentamiento al terrorismo. Yo considero que la película peca de un problema muy grande y es esta, que no reclama, no reivindica la actuación política de María Elena. No menciona, por ejemplo, que cuando es asesinada María Elena fue teniente alcaldesa de Villa El Salvador. Tampoco menciona que fue militante de izquierda. Fue, después de todo, miembro del Comité Nacional del Movimiento de Afirmación al Socialismo, el MAS, y antes también militado de PUM. Eso no está mencionado en la película. Y yo tuve es una anécdota interesante, yo pude ver una presentación de esta película en Nueva York cuando el director estaba presente. Entonces en la sección de preguntas yo levanto la mano y le pregunto por qué él no había mencionado de que María Elena era una mujer de izquierda, que era teniente alcaldesa de Villa El Salvador y que eso era parte de su lucha. O sea, no estaba simplemente luchando contra Sendero, sino por una visión de un país más justa, más democrática. Y me dijo, no, es que para contar la verdad más importante a veces hay que dejar otras verdades al costado. Y eso me dejó pensando, o sea, ¿cuál es verdad? ¿Cuál es la verdad más importante? ¿Por qué no quería mencionar o no consideraba importante el director mencionar su militancia política? Cuando para mí eso era tal vez lo más importante de su vida, de su ejemplo. Eso lo dejo difundir un poco más la historia de María Elena en su verdadera dimensión. El web Amigos de Villa es un ejemplo de esto, pero hay más. La CBR, recuerdan que cuando la CBR, en su investigación hace todo un capítulo sobre dos dirigentes mujeres asesinadas por Sendero, María Elena Moyano y Pascuala Rosado. Además de ello, dedica una sala entera en su exposición fotográfica en Yanapac a María Elena Moyano. Algunos criticaron eso, como que no deberían haber resaltado una dirigente entre otras. Yo no comparto esta crítica, pero lo menciono. Había unas fotos hermosas de María Elena, ella con su familia, había grabaciones de ella hablando en mítines, en entrevistas. Era muy emocionante la sala dedicada a María Elena. Y actualmente esas fotos se pueden apreciar en el Museo de la Nación en Lima, y se supone que esas fotos irían al lugar de la memoria una vez que es construido. Eso está en discusión, yo entiendo, a ver si realmente sucede. Espero que sí. Ahora voy a detenerme, perdón, y había también muchas intervenciones artísticas para rescatar la memoria de María Elena, para llamar la atención a los jóvenes, sobre todo para entender quién era este personaje, este líder, para que conozcan su historia, desde intervenciones hasta murales, hasta pinturas. Hay una serie de obras que yo los tenía presentes en la presentación, pero bueno, en otro momento será que lo podremos compartir. Ahora quisiera tomar un paréntesis y regresar al tema del juicio Fujimori. Y aquí quiero, antes de entrar al tema de Fujimori, en toda esa historia que es la hermana de María Elena Moyano, Marta Moyano. Cuando, poco después de que María Elena es asesinada, Marta crea la Fundación María Elena Moyano y concibe la fundación como un espacio para fomentar el diálogo y las alternativas progresistas. Recuerden que la izquierda, donde había participado como militante María Elena, se había dividido y había perdido mucha fuerza. Entonces Marta pensó en ese espacio como un lugar en donde se podría tal vez volver a construir
construir propuestas de izquierda. Y Marta tiene discursos muy interesantes en ese momento. Yo fui a mi archivo sobre Villa, porque mi tesis doctoral lo escribí sobre Villa y empecé a revisar en esa época, cuando fui a escribir ese artículo, ¿no? Y encontré citas muy interesantes de Marta, en donde ella criticaba muy fuertemente, aunque no me daban a creer, criticaba muy fuertemente al gobierno de Alberto Fujimori. Lo critica por sus prácticas clientelistas, lo critica por su política de violación a los derechos humanos, lo critica por no solucionar los problemas de pobreza y desigualdad que consideraba el caldo de cautivo de la violencia en el país. Y voy a tomar una cita textual de ella del 25 de abril de 1993. Ella dice: no habrá solución, y está hablando de la violencia política, porque el Sendero Luminoso explota el hambre, la miseria, la falta de trabajo para reclutar gente. Cuando hayan alternativas concretas, los subversivos tendrían poco espacio para crecer. En otro momento, cuando encuentran los cuerpos de algunos de los estudiantes del caso Cantuta, Marta Moyano dice: mi hermana hubiera estado enfrente de las protestas para criticar al gobierno de Fujimori por esas prácticas de violaciones a los derechos humanos. Entonces, ella reconoce y se ve en el discurso de su hermana en ese momento. Eso ya va a ir cambiando. A partir del 95, cuando es acercada a Marta Moyano por el Fujimorismo y la invitan a integrarse al Cambio 90, y como tal, como miembro del Partido Cambio 90, es elegida concejal de Lima. Y en 2000 ya fue elegida congresista y pasó 2 periodos como congresista. Pero bueno, durante esos 10 años, 11 años de congresista, ella fue una de las defensores más fuertes. Lo interesante de destacar aquí son 3 momentos. Uno es el inicio del juicio a Fujimori, cuando Marta Moyano organiza y dirige un grupo de manifestantes pro-fujimoristas en contra del juicio a Fujimori. Y ella no estaba fuera de que se lleva a cabo el juicio. Ella tiene una foto de su hermana, de la Marilena Moyano, y una periodista la pregunta por qué portaba la foto de su hermano. Y ella decía: bueno, yo también soy víctima. Y dijo que su hermana había sido asesinada por Sendero Luminoso y que fue el gobierno de Fujimori quien había erradicado el terrorismo en el Perú, y que gracias al gobierno de Fujimori hoy día Perú goza paz y estabilidad económica. Entonces ahí Marta Moyano directamente invoca esa imagen unidimensional que ya fue construida por el Estado bajo Fujimori, de Marilena Moyano como una víctima, nada más. Olvídate su práctica política, olvídate todo lo demás, simplemente es una víctima. También menciono como Martín Rivas, el jefe operativo del Grupo Colina, invoca a María Elena Moyano como un ejemplo de cómo la gente de las barriadas de Lima rechazaban a Sendero Luminoso y se aliaron con el Estado, y finalmente el mismo Fujimori en su alegato final reivindica a María Elena Moyano como un ejemplo y trata así legitimar su propio gobierno, su propia actuación durante esas épocas. Es una memoria obviamente apropiada, desplegada con fines políticos para asociarse con la desaparecida lideresa y legitimarse ante la opinión pública. A mí me parece que ese intento ciertamente tuvo ciertos resultados, pero yo creo que ya tenía un esfuerzo desde la sociedad civil, desde el mundo cultural, desde tal vez la academia también, para reivindicar o recuperar la memoria de María Elena Moyano. Ese intento tuvo como no pudo caer tan hondo en la población. Yo creo que ya hay otros intentos de crear memoria de María Elena como una mujer multidimensional, una mujer que participó en la organización social en Villa Salvador, una mujer que participó activamente
que tuvo una visión de país, tuvo visión de crear una democracia participativa, una democracia justa, en donde cabían todos. Yo diría que eso es quisiera decir que eso fue el final, pero lamentablemente no. Yo creo que la batalla por la memoria de María Elena, como la batalla por la memoria sobre qué pasó durante los años 80 y 90, va a seguir dándose. Yo estaba revisando un poco esos días por los 20 años de María Elena y me di con la sorpresa que el mismo Keiko Fujimori en Twitter mandó una notita diciendo: María Elena Moyano siempre estarás entre nosotros. O sea, la misma Keiko se reivindica, reconoce en María Elena. Entonces, nuevamente, y tal vez por mucho tiempo todavía va a haber intentos de utilizar la memoria de María Elena, y creo que las batallas de memoria para ella y en general sobre lo que pasó se va a seguir dando. Bueno, les agradezco mucho la atención y agradezco nuevamente la posibilidad de compartir este momento con ustedes.